Buenos días, ¿qué tal están? Espero que todo les esté saliendo muy bien este día y que les haya ido muy bien en las actividades que realizaron el día de ayer. Vamos a continuar con la introducción a la biología. Aquí les he dejado mi correo institucional para que ustedes igual me puedan escribir por cualquier duda o igual para que lo tengan por si acaso están conmigo luego en el laboratorio. Si se recuerdan, había quedado una pequeña tarea, un ejercicio que ustedes iban a hacer de asignar los niveles de organización biológica para un organismo unicelular y pluricelular. Aquí les traigo el ejemplo, un ejemplo que yo tomé en este caso una bacteria, para que puedan ver cómo hacer ese ejercicio, tengan una mejor idea y ya ustedes pueden hacerlo para otros organismos. Hay más organismos unicelulares, no solo las bacterias, hay algunos protistas también, incluso algunos hongos como las levaduras. Entonces ahí ustedes pueden ir tomando diversas ideas para poder replicar este ejercicio. Lo importante es que fijemos esos conocimientos y que independientemente hablemos de un organismo unicelular o pluricelular, ustedes puedan asignar todos esos niveles de organización biológica. Entonces vean el ejemplo que les he puesto yo aquí. Recordemos que yo voy del nivel más básico hacia el nivel global, pero acuérdense que eso se puede explicar también de la forma contraria. O sea, si entendemos el concepto de cada uno de los niveles de organización, podemos explicarlo de cualquier lado que iniciemos. Entonces, habíamos mencionado que el nivel más básico serían los átomos y moléculas. Estos átomos y moléculas, bueno, principalmente las moléculas van a formar las estructuras celulares que nosotros conocemos como organelos. Y los organelos forman parte de las células. Aquí en este caso, como nosotros lo que tenemos es una bacteria, esta célula es prácticamente el organismo porque es un organismo unicelular. Por eso no tenemos los siguientes niveles que veíamos en el ejemplo de la clase, que si se recuerdan yo les decía que era para pluricelulares la formación de tejidos, órganos, sistemas de órganos. En este ejemplo no, porque el propio organismo, o sea, esta célula, es prácticamente el organismo. Mencionábamos también que como los organismos vivos no viven de forma aislada, sino que constantemente van a estar interaccionando con seres de su misma especie e incluso de otras especies, a partir de ahí teníamos los niveles de organización ecológica, que recuerden que siempre son parte de esta organización biológica. Entonces, el conjunto de bacterias que viven en una determinada región, como son en este caso de la misma especie, van a estar formando una población. Recordemos que la población son organismos de la misma especie que viven en un área particular. Pero a su vez, esta población de bacterias forma parte de una comunidad. Este es un tipo de bacterias que vive principalmente asociado a las raíces de las plantas, y ahí, si ven, hay otro tipo de microorganismos, otras especies de bacterias, incluso hongos, incluso pueden haber pequeñas poblaciones de animales como hormigas, otros insectos. Entonces, todas esas poblaciones de organismos que están interactuando en esta región es a lo que nosotros llamamos comunidad. Y recordemos que estos organismos vivos además interaccionan con la materia inerte, es decir, con el suelo, con el agua, con todas las condiciones ecológicas que se estén dando en la región. Y a esas interacciones entre los organismos vivos con la materia inerte es a lo que se le da
el nombre de ecosistema, que es el siguiente nivel. Y recordemos que todos los ecosistemas estarán formando parte de la biosfera, que es la que aloja todos los ambientes donde habitan los organismos vivos. Entonces ahí ustedes ya tienen un ejemplo, ¿verdad? De esos niveles de organización aplicados en este caso a un organismo unicelular, y ya ustedes pueden hacerlo tomando en cuenta otros organismos e incluso deberían hacerlo, si se recuerdan, para un organismo pluricelular, que sería un ejemplo bien similar al que veíamos en la clase, pero ustedes ahí, si se recuerdan, veíamos una planta, un árbol. Ustedes podrían tomar, por ejemplo, un animal, ya sea un ave, un elefante, el que se les ocurra, incluso un ser humano, para que vayan practicando y aplicando estos conceptos de los niveles de organización. Bien, comencemos entonces con el tema de este día. En esta clase vamos a hablar un poco acerca de la historia de la biología. Como ustedes recuerdan, ya habíamos mencionado que la biología es una ciencia y que todo el conocimiento que se tiene hasta ahora es producto de observaciones e investigación de muchas personas a lo largo del tiempo. Hoy en día, si nosotros nos vamos a un libro de biología, aprendemos que los seres vivos están formados por células y podríamos decir, células, qué fácil. Pero realmente hace muchos años esto no se sabía. Incluso ni siquiera se sabía de dónde provenían los seres vivos. Se pensaban que podían originarse a partir de la materia inanimada. Imagínense, eran ideas bastante absurdas, nos pueden parecer hoy, pero en aquel tiempo no se sabía prácticamente nada acerca de los seres vivos. Todo ese conocimiento se fue construyendo poco a poco. Y fíjense que es muy interesante todo lo que se sabe hoy en día y todo lo que la biología nos ha permitido poder conocer y poder aprender. Por ejemplo, gracias a la biología se ha podido comprender a profundidad muchas enfermedades, se ha logrado desarrollar una gran variedad de medicamentos, mejorar incluso procesos industriales, y todo esto ha sido producto del aporte de muchos científicos, filósofos, incluso civilizaciones que fueron construyendo poco a poco ese conocimiento. Ahora vamos a hablar un poco sobre el conocimiento biológico, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y de hecho si nosotros revisamos la historia de la biología es muy extensa. En esta clase nosotros vamos a hablar un poco de los hechos más relevantes que permitieron el desarrollo de esta ciencia. La historia de la biología es muy antigua e inicia con el interés del hombre en los organismos vivos que lo rodean. Y esa se puede dividir principalmente en 3 etapas, comenzando por la biología antigua, donde tenemos el aporte de muchos filósofos griegos que dieron una descripción de una gran variedad de plantas y animales. Los estudios que ellos hicieron estuvieron vigentes por muchos siglos en los que no hubo mucha novedad, y en esta época está incluida la Edad Media, donde hubo prácticamente un estancamiento en el desarrollo de todas las ciencias. Luego, a partir del siglo XV, entramos en la etapa de la biología moderna, donde ya se da o se crea por primera vez el microscopio, que es una herramienta indispensable para el estudio de los organismos vivos. Recordemos que todos los organismos vivos están formados por células y la mayoría de células son de tamaños microscópicos. Por lo tanto, fueron observadas hasta que se creó esta herramienta. Por lo tanto, en esta época vamos a ver que habrán aportes muy importantes en el desarrollo de esta ciencia.
A partir del siglo XIX tenemos ya la etapa de la biología molecular, donde se da el descubrimiento de los mecanismos de la vida a nivel molecular. En esta etapa tenemos el descubrimiento de la molécula de ADN y a partir de ahí esta ciencia alcanza su máximo desarrollo. Prácticamente desde su aparición sobre la Tierra, el hombre adquirió conocimientos acerca de la naturaleza que lo rodeaba. El hombre se interesó en los seres vivos por primera vez cuando observó la aplicación curativa y alimenticia de diversas plantas. Realmente es muy difícil precisar en qué momento pudo haber surgido este interés, pero se sabe que desde hace más de 40.000 años ya era capaz de reconocer plantas tóxicas, plantas medicinales e incluso plantas que utilizaban para teñir su cuerpo o para poderse alimentar. En esa época también empezó una interacción entre el hombre y los animales, incluso se llegaron a domesticar algunas especies. Prueba de esto son pinturas rupestres que han sido encontradas en diferentes cuevas a lo largo del mundo, o aquí tenemos un ejemplo de ellas, que es una pintura rupestre encontrada en las cuevas de Chauvet en Francia, que demuestran o son una prueba de esa interacción que existía ya entre el hombre y los animales. La civilización egipcia también ahí por el año 3200 a.C., ya había domesticado una gran variedad de plantas y animales. Incluso ellos ya tenían conocimientos de herbolaria, ya eran capaces de extraer incluso aceites esenciales a partir de las plantas, ya hacían pequeñas formulaciones de medicamentos a base de plantas principalmente, y además ya utilizaban levaduras para la producción de pan y vino. Eso prácticamente vino a dar inicios sobre lo que hoy se conoce como biotecnología. Siempre dentro de la historia de la biología antigua tenemos los aportes de Aristóteles. Aristóteles, que me imagino que ya muchos han oído hablar de él, fue un filósofo griego naturalista que hizo muchas observaciones acerca de los seres vivos. Aristóteles es sumamente importante para la biología porque es considerado el padre de la biología. Él fue el primero en proponer una clasificación tanto para los animales como para las plantas. E incluso él recopiló toda la información de sus observaciones en un manuscrito que se conoce o estaba titulado como Historia General de las Aves y los Animales, que de hecho se considera el primer libro de biología y más adelante incluso llegó a publicarse. Aristóteles también era uno de los defensores de la generación espontánea. En aquella época se tenían unas ideas muy erradas acerca del origen de los organismos vivos. La generación espontánea proponía que los seres vivos podían surgir a partir de la materia inanimada. Entonces Aristóteles proponía muchas ideas como esas. Por ejemplo, él decía que si nosotros dejamos al aire libre un pedazo de carne, de ese pedazo de carne pueden surgir moscas, como por arte de magia, por, como lo llamaban ellos, generación espontánea. O si dejamos, por ejemplo, un puñado de hojitas abajo del ladrillo, van a surgir alacranes. Y así se tenían muchas ideas erradas sobre el origen o cómo se originaban los organismos vivos. Recordemos que en esta época todavía no existía el método científico. Por lo tanto, ellos hacían observaciones, pero no comprobaban de forma experimental si esas observaciones eran verdaderas o no. Entonces, por mucho tiempo, durante toda esta
época de la biología antigua se tuvieron esas ideas erradas acerca de cómo surgían los organismos vivos. Sin embargo, pues Aristóteles hizo, como les mencionaba, aportes muy importantes para la biología. Tenemos también los aportes de Cayo Plinio. Él fue un escritor y también naturalista que observaba mucho y hacía investigaciones sobre fenómenos naturales y geográficos, y todo lo que él observó e investigó lo recopiló en su libro Historia Natural, que se considera la primera enciclopedia que contenía mucha información acerca de los organismos vivos. Pero él también tenía muchas ideas cerradas, ya que dentro de toda esta información él hablaba de animales mitológicos como sirenas y seres extraños y maravillosos, pues que no existían, pero que los consideraban en aquella época como reales. Seguían siendo ideas erradas sobre los organismos vivos. Tenemos también siempre dentro de esta época, solo que ya no en Grecia, ahora nos vamos a Roma, los aportes de Galeno. Galeno fue considerado el médico del Imperio Romano y él dio aportes muy importantes a la medicina, pero también a la anatomía, ya que él hacía disecciones y vivisecciones con animales. ¿Qué quiere decir esto? Él abría animales como los simios, cerdos, algunos animales pequeños, para poder estudiar sus órganos internos, la posición en la que estaban, cómo funcionaban y poder hacer analogías con el ser humano, ¿verdad? Poder decir, bueno, si este animal tiene los órganos en esta posición, probablemente el ser humano también. Se le llama disección cuando se trabaja con un animal que está muerto y vivisección si el animal está vivo, ¿verdad? Que en este caso le podía o le permitía observar ciertos procesos que podían ocurrir en el interior. Entonces, él hizo algunos aportes importantes para la anatomía, aunque algunos de esos estuvieron errados y se corrigieron más adelante. La época de la biología moderna inicia con el descubrimiento del microscopio, que fue inventado por Zacharias Janssen. El microscopio es un equipo que nos permite observar objetos sumamente pequeños que no son perceptibles ante el ojo humano. Por lo tanto, es una herramienta indispensable para el estudio de los organismos vivos. Con el tiempo, este descubrimiento permitió estudiar a mayor detalle a los seres vivos y poder llegar a observar de qué estaban formados. Dentro de esa época tenemos también los aportes de Robert Hooke. Él fue uno de los primeros en construir un microscopio compuesto, es decir, un microscopio formado por dos tipos de lentes que permiten obtener imágenes de mayor tamaño. En 1665, él publicó su obra denominada Micrografía, donde incluía una serie de observaciones y descripciones de lo que él había observado al microscopio. Dentro de esta obra, él utilizó por primera vez la palabra célula. Robert Hooke fue el primero en utilizar este término y dar nombre a esa estructura tan importante que hoy sabemos que es fundamental en los organismos vivos. En aquella época, él observó un pequeño corte de corcho y notó que estaba formado por unas cavidades repetitivas como las que ven acá. Esto fue lo que él observó al microscopio. Y entonces a esas cavidades repetitivas él les dio el término o el nombre de célula, utilizándolo por primera vez. Con este aporte se da inicio a la biología celular. Más adelante tenemos también los aportes de Anton Leeuwenhoek.
Él también trabajó mucho mejorando los microscopios y logró observar numerosos microbios que habitan en el agua. Él observó gotas de agua al microscopio y notó que habían una serie de organismos, en este caso, microorganismos sumamente pequeños que vivían en el agua. Y él observó por primera vez organismos que antes pues nadie había notado que existían porque eran imperceptibles ante el ojo humano. Esto fue muy importante porque fundó los principios de la microbiología y con esto pues se pudo conocer que existían seres vivos de tamaño pequeño, algo que como les mencionaba pues nunca había sido observado. Aquí tenemos también algunas imágenes de otras cosas que logró observar, por ejemplo, células sanguíneas, él observó tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos, observó espermatozoides e incluso llegó a observar algunos tipos de bacterias. Entonces, si ven, estos aportes también fueron muy importantes durante esta época. Continuando siempre con la época de la biología moderna, en 1831, Charles Darwin plantea la teoría de la evolución, estableciendo que la supervivencia y la extinción son parte de un proceso de selección natural, y plantea cómo las poblaciones son capaces de evolucionar y adaptarse a ambientes cambiantes. En 1864, Louis Pasteur realizó un experimento que termina con la creencia de la generación espontánea. Este fue un punto importante dentro de la historia de biología porque se rompió esa creencia que los organismos vivos se originaban a partir de la materia inanimada y se genera el conocimiento de que la vida viene de la vida. Es decir, un organismo vivo solo puede provenir de otro ser vivo. Louis Pasteur también hizo aportaciones muy importantes, por ejemplo, llegó a describir ciertos microorganismos como las bacterias que son responsables de enfermedades infecciosas y por lo tanto hizo aportes muy importantes en bacteriología. En el año de 1822 tenemos los aportes de Gregor Mendel, que es considerado el padre de la genética. Él planteó las leyes que explican cómo las características físicas se van transmitiendo de generación en generación, sentando así los principios de la genética. De hecho, Gregor Mendel es considerado el padre de la genética. Tenemos también dentro de esta época el aporte de Matthias Schleiden. Él fue un botánico que estudiando diferentes tipos de vegetales llegó a la conclusión de que las plantas estaban formadas por células, algo que hasta este tiempo pues nadie había llegado a describir. Su colega Theodor Schwamm, que era un zoólogo, también estudiando diferentes tipos de embriones en varios animales, llegó a la conclusión que todos los animales están formados por células. Uniendo los conocimientos de ambos científicos, se planteó entonces lo que se conoce como teoría celular, que es la que nos explica que todos los seres vivos están formados por células y es uno de los pilares fundamentales de la biología. En el siglo XIX inicia la época de la biología molecular. En primer lugar tenemos el descubrimiento del microscopio electrónico, el cual permite observar estructuras celulares al detalle e incluso algunas moléculas que forman parte de las células. Esto ha podido generar mayor conocimiento y comprensión acerca de cómo funcionan estas estructuras. Tenemos también en esta época el descubrimiento de la estructura del ADN, con lo que se logró comprender cómo las células son capaces de almacenar información genética
y conocer incluso los procesos implicados para el uso de esa información, algo que ha llevado a estudiar más a fondo los procesos fisiológicos, pero sobre todo ha permitido dar un salto muy importante en la comprensión de enfermedades como el cáncer. Todo esto también ha permitido tener avances en muchas áreas como la biología celular, la genética molecular, la biotecnología y la genómica. Como pueden ver, la biología como ciencia se ha ido construyendo poco a poco a lo largo del tiempo. Y ya en esta época de la biología molecular está avanzando a su máximo desarrollo, al punto que al día de hoy se conoce la mayoría de procesos fisiológicos que ocurren en los seres vivos, principalmente en el hombre. Se conoce incluso el genoma humano, que es el total de información genética presente en la especie humana, y también el genoma de otros organismos vivos. Esto ha permitido tener grandes avances en áreas muy importantes como la medicina y la farmacia. Debido a la gran cantidad y variedad de conocimientos que se han obtenido hasta ahora en el área de la biología, y además la diversidad de sus objetos de estudio, ya que si bien su objetivo de estudio principal son los seres vivos, el conocimiento que se tiene hasta ahora es tan amplio que se tiene que dividir o repartir para poderlo ordenar y estudiar al detalle. Esto ha obligado a la división de esta ciencia en varias ramas, las cuales permiten a los investigadores enfocarse en determinados aspectos de los seres vivos y de esa manera poder ordenar de forma más eficiente la información que se ha obtenido. A continuación vamos a estudiar algunas ramas de la biología, ya que son muchas, no las vamos a ver todas, pero vamos a estudiar algunas que dentro de esta asignatura vamos a irlas viendo a lo largo del desarrollo de la materia. La citología, por ejemplo, es la rama de la biología que se encarga del estudio de la estructura y la función de las células. Y estas se encargarán de estudiar al detalle todos los aspectos relacionados con estas. Por ejemplo, qué tipo de organelos la forman, de qué moléculas están formados estos organelos, cuál es la función que desempeñan. Estudiará también cuáles son todos los procesos que se llevan a cabo al interior de las células, cómo se sintetizan ciertas sustancias, cómo se transportan, y así pues incluirá todos los aspectos que cubran el estudio completo de estas estructuras. La genética es otra rama de la biología que se encarga de estudiar los procesos relacionados con la herencia, como todas esas características físicas, metabólicas, se pueden ir heredando de generación en generación y cuáles son los procesos implicados en esa transferencia de información, cómo se transmiten los genes de una generación a otra, y eso implica también muchos procesos de división celular, y estudia también la variación genética que puede existir entre los organismos vivos. La evolución estudia los cambios y las adaptaciones que las poblaciones han presentado a lo largo del tiempo y toma en cuenta además todos los procesos que han originado la diversidad de las formas de vida que existen actualmente sobre la Tierra y que según la teoría de la evolución se originaron a partir de un antepasado común. La taxonomía se va a encargar de estudiar las clasificaciones y nomenclatura de los seres vivos con base en caracteres comunes. Esta toma en cuenta diferentes características como los aspectos morfológicos, etapas del desarrollo embrionario, similitud genética entre los organismos y junto con la sistemática se encargan de formar
los árboles dentro de los cuales se clasifican a los organismos vivos. Y eso además permite un estudio de forma ordenada de la gran variedad de seres vivos que existen en la actualidad sobre el planeta Tierra. La ecología se dedicará al estudio de la interacción entre los organismos vivos y su medio ambiente, y por lo tanto estudiará también todos aquellos efectos que se generen como consecuencia de estas interacciones. Por ejemplo, muchos aspectos que estamos viviendo hoy en día, como son el cambio climático y otros daños que se ocasionan al planeta debido a esas interacciones entre los organismos vivos y su ambiente. La bioquímica se dedica al estudio de la composición química de los seres vivos, es decir, cuáles son aquellas moléculas que los forman, como por ejemplo estudia las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, incluida su estructura y también su biosíntesis. Estudiará también todos aquellos aspectos relacionados con las transformaciones energéticas y las diferentes reacciones químicas que se llevan a cabo en los organismos vivos para poder llevar a cabo todos los procesos metabólicos necesarios para la vida. La fisiología se dedica al estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y de las partes que lo componen. Estudia básicamente todos los procesos que ocurren en los diferentes sistemas, como por ejemplo cómo se da la circulación de la sangre, cómo ocurre el intercambio gaseoso en el interior del cuerpo, cómo los diferentes sistemas trabajan en comunicación con otros para mantener todas las condiciones adecuadas y necesarias para la vida. La farmacología se dedicará a estudiar los efectos bioquímicos, fisiológicos, mecanismos de acción, absorción, distribución, excreción, así como el uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos. Tanto la farmacología como la fisiología son ramas de la biología que ustedes incluso estudiarán más adelante en esta carrera. Como podemos ver, las ramas de la biología son muchas. Aquí solo tenemos algunos ejemplos. Y para que ustedes investiguen un poco, les va a quedar de tarea investigar cuál es el campo de estudio de la biología molecular, la bioinformática y la biotecnología. Bien, hablemos ahora un poco acerca de la importancia del estudio de la biología. ¿Qué creen ustedes? ¿Será importante el estudio de la biología para ustedes como futuros químicos farmacéuticos? Lastimosamente no estamos en una modalidad presencial, pero igual si tienen algún comentario, podrían ponerlo a través del foro de preguntas que vamos a tener al finalizar la clase. Pero sí, efectivamente, el estudio de la biología es muy importante en el área de la farmacia, ya que recordemos que los medicamentos que un farmacéutico produce serán administrados a organismos vivos y por lo tanto es indispensable conocer todos los aspectos bioquímicos y fisiológicos necesarios para comprender cómo funcionan estas sustancias y cómo van a ejercer su efecto terapéutico. Y no solo eso, en la actualidad también hay muchos medicamentos que se obtienen por biotecnología utilizando organismos vivos. Por ejemplo, se utilizan bacterias o levaduras para obtener algunos medicamentos, por lo que es indispensable conocer cómo funcionan estos organismos para comprender
el fundamento de la producción de esos medicamentos. Hay muchas más razones. Por mencionar algunas, también tenemos muchos ejemplos de medicamentos que actualmente se encuentran en el mercado y que se han desarrollado a partir de la investigación con organismos vivos. Por ejemplo, vean, aquí tenemos una molécula que se aisló de una serpiente venenosa. Investigando el veneno de estas serpientes, los científicos determinaron que contenía una sustancia que reduce la presión arterial en humanos. Al investigar esta sustancia química, más tarde lograron desarrollar medicamentos para tratar la presión arterial alta, ¿verdad? Como es esta molécula que tenemos acá, a partir de la cual se ha desarrollado este medicamento. Aquí tenemos otro ejemplo. Ciertas civilizaciones antiguas ya habían reportado que la corteza del sauce blanco se utilizaba para combatir la fiebre y el dolor. Al analizar esta planta, los científicos determinaron que la corteza contenía una sustancia llamada ácido salicílico, lo que condujo al desarrollo del ácido acetil salicílico, más comúnmente conocido como aspirina, que es la molécula que tenemos acá. Aquí tenemos otro ejemplo. En el siglo pasado, los biólogos estudiaron a las bacterias del suelo y estas generalmente son capaces de producir una gran cantidad de sustancias químicas que les permiten competir con otras bacterias. Entonces, los científicos igual han aprovechado este gran arsenal de sustancias químicas para poder aislar sustancias que se utilizan como antibióticos. Tal es el caso de la streptomicina. Acá tenemos otro ejemplo. Durante décadas ya se sabía que esta planta conocida como tejo producía en su corteza muchas toxinas que permitían matar a ciertos insectos. Al analizar todas estas sustancias producidas por la planta, se pudo aislar esta molécula que actualmente ha permitido desarrollar el medicamento que se llama Taxol y que se utiliza para el tratamiento del cáncer. Entonces, como ven, aquí tenemos varias razones por las cuales el estudio de la biología es muy importante en el área de la farmacia. El estudio de la biología es importante no solo en el área de la farmacia, sino que esta tiene aplicaciones en muchas otras áreas, como por ejemplo la medicina, la biotecnología, la agricultura, donde es muy importante ya que ha permitido el mejoramiento de muchos cultivos que son importantes para la humanidad. Tiene aplicaciones en genética y también en investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos de esa importancia. Nos ha ayudado a comprender muchos fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, la transmisión de enfermedades. Antes no se sabía que los insectos eran capaces de transmitir una gran cantidad de enfermedades. Y hoy en día muchas enfermedades se han logrado controlar debido a productos de investigaciones biológicas que se han realizado y que nos han permitido generar ese conocimiento que incluso ha llegado a erradicar ciertas enfermedades a lo largo del mundo. En medicina es importante para comprender el origen y el mecanismo de las enfermedades. Y todos estos conocimientos han permitido mejorar incluso los tratamientos que se dan a personas que, por ejemplo, padecen enfermedades terminales como el cáncer, o a mejorar la calidad de vida de personas que padecen enfermedades neurodegenerativas. Entonces también pues tiene muchas aplicaciones en esta área. En ciencia forense
que también es un área que le compete en parte a los químicos farmacéuticos. Encontramos una gran variedad de aplicaciones. Si se recuerdan, les comentaba que en la actualidad ya se conoce el genoma humano y esto ha permitido poder desarrollar marcadores genéticos que permiten identificar personas en el caso de que se haya cometido un crimen, como un asesinato, una violación. Entonces esto se puede aplicar para resolver algunos casos en los que pues ha sido bastante útil y todavía es una ciencia que sigue creciendo, la ciencia forense. En investigación también la biología es la base de muchas investigaciones en áreas como la genética, la biología molecular, la biología humana y todas las ramas que pueden derivar de esta. Entonces, como podemos ver, las aplicaciones de la biología son bastante amplias y por lo tanto su estudio será importante en muchas áreas. Hasta ahora hemos hablado un poco acerca de la historia de la biología, hemos estudiado las ramas de la biología y también hemos hablado sobre la importancia del estudio de la biología en diferentes áreas y sus aplicaciones. Vamos a pasar ahora a un tema diferente que también es muy importante que lo conozcamos ahora que vamos a comenzar el estudio de esta ciencia, y es la clasificación de los organismos vivos. Principalmente dentro de este tema vamos también a aprender a nombrar a los organismos vivos. Bien, comencemos hablando acerca de cómo se clasifican los seres vivos. Como ya habíamos mencionado, hay una de las ramas de la biología que se encarga de nombrar, describir y clasificar a los seres vivos, y esta rama es la taxonomía. El sistema de clasificación actual se basa en el trabajo de Carlos Linneo y él propone que para poderlos clasificar existen diferentes categorías taxonómicas que tienen un orden jerárquico y que va agrupando a los diferentes organismos vivos. Vean que la clasificación es muy importante porque en la actualidad existen millones de especies que se han llegado a describir de seres vivos y muchas que faltan por identificar, y por lo tanto es importante poderlas ordenar en base a diferentes características que estos presentan. Entonces, este tipo de clasificación en taxones nos permite crear un orden para poderlos identificar y clasificar. Un taxón será un grupo de organismos que están emparentados por características evolutivas, moleculares, de desarrollo y muchas otras características que toman en cuenta para poderlos ubicar dentro de cada uno de estos niveles. El taxón más grande que se conoce dentro de la clasificación actual es el dominio. Todos los organismos vivos están clasificados dentro de 3 dominios principalmente. El dominio bacteria, donde encontramos a los microorganismos que se conocen como eubacterias. Estos son organismos unicelulares formados por células procariotas. El dominio arquea, donde encontramos también organismos unicelulares que son también formados por células procariotas. Y el dominio eucaria, donde, como su nombre lo dice, encontramos todos los organismos que están formados por células eucariotas, y ahí encontramos, por ejemplo, a las plantas, que son organismos multicelulares o pluricelulares, los hongos y los animales, que son pluricelulares también, y los protistas, donde encontramos una variedad de organismos, tanto pluricelulares como unicelulares.
Entonces, en estos 3 dominios vamos a tener clasificados a todos los organismos vivos descritos hasta la fecha. Aquí tenemos un esquema que ejemplifica esa clasificación jerárquica basada en categorías taxonómicas. Y ese es el ejemplo de clasificación de Pantroglottides, que es una especie de chimpancé. Y como podemos observar, dentro de todos estos taxones en los extremos, tenemos el taxón más grande, que es el dominio, y el más pequeño, que es la especie. A medida que los taxones se van haciendo más pequeños, ustedes pueden observar que el número de organismos en cada taxón va disminuyendo. Y eso es porque las características que se deben cumplir van siendo más rigurosas, y eso hace que podamos irlos separando de los taxones anteriores. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos toda esa clasificación jerárquica para esta especie que pertenece al dominio Eukarya. Luego, si ven, tenemos el siguiente taxón, que es el reino animal, el filo de los cordados, la clase mamíferos, el orden primates. Luego tenemos la familia, el género y finalmente la especie. Entonces, todos estos taxones se deben especificar cuando nosotros mencionamos la clasificación de ese organismo que es Pantroglottides. Veamos entonces en qué consiste la nomenclatura binomial, o también llamada nomenclatura binaria. Este es un convenio estándar utilizado para denominar a las diferentes especies de organismos, incluyendo los organismos vivos y los que ya están extintos, y que además fue propuesto por Carlos Linneo. Consiste básicamente en asignar a cada organismo 2 palabras de latín, un sustantivo para el género y un adjetivo para la especie. Entonces, si ven, aquí tenemos un ejemplo de cómo se escribe el nombre científico del hombre, que es Homo sapiens. Si ven, dentro de todas las categorías taxonómicas que nosotros estudiábamos, el nombre científico entonces solo va a incluir al género y la especie. Veamos entonces cuáles son las reglas para poder escribir estos nombres científicos. Para comenzar, la primera palabra siempre va a ser el género, y la primera letra del género siempre se va a escribir en mayúscula. La segunda palabra será la especie, y en este caso toda la palabra se debe escribir en minúsculas. Las 2 palabras deben ir separadas, o sea, debe haber un espacio entre ambas, y ambas palabras se deben escribir con letra cursiva en el caso que estemos escribiendo en computadora. Si estamos escribiendo a mano, no vamos a imitar esa letra cursiva, sino que lo que vamos a hacer es subrayarlas. Y si estamos escribiendo en computadora, podemos usar tanto la letra cursiva como el subrayado, pero únicamente una de las 2. Veamos entonces algunos ejemplos. Aquí tenemos el nombre científico del maíz. Vean, este sería el género, sea, y la especie maíz. Si ven, el género está escrito con la primera letra en mayúscula, y la especie, todas las letras son minúsculas. Y además está escrito en cursiva. Aquí tenemos otro ejemplo. Pantera leo. Igual que el anterior, vean, tenemos el género
la primera letra es mayúscula y la especie toda en minúscula. Están separadas por un espacio y además, en este caso, no utiliza la letra cursiva, sino que está subrayada, por lo que está escrito correctamente. En algunos casos, además del género y la especie, podemos tener otra tipo de clasificación que es la variedad, como es este ejemplo. Canis lupus, variedad familiaris. Perdón. Vamos a ver ahora algunos ejercicios y les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan analizar si el nombre está escrito correctamente o necesita algún cambio. Vean, aquí tenemos el nombre científico del pepino. Analícenlo a ver si está correcto o no. En este caso es incorrecto, ¿verdad? Si ven, tenemos el género, la especie, está en cursiva, separadas por un espacio, pero en este caso el género debería tener la primera letra en mayúscula. Entonces, por lo tanto, esta es la forma correcta. Veamos este, también les voy a dar un pequeño espacio para que lo analicen a ver si está correcto. Escherichia coli, que es una especie de bacteria. En este caso, si ven, tenemos el género, la primera palabra está en mayúscula, eso está bien. La especie toda en minúscula, está bien. Y tenemos también el espacio que la separa. Pero ¿qué le hace falta? Recordemos que debe estar escrito ya sea en letra cursiva o subrayado. Así que el correcto sería este que tenemos acá abajo, que está en letra cursiva. Veamos en este caso si está correcto o no. Y en este caso sí, ¿verdad? Está correcto, cumple con todas las reglas de la nomenclatura binomial. A ver, en este que es el nombre científico del jengibre, analicémoslo por favor, a ver si encuentran que está correcto o no. Es incorrecto, ¿verdad? Si ven, en este caso teníamos que en el caso de la especie habían utilizado al inicio una letra mayúscula y eso pues no debe ser así. La especie se escribe toda en minúscula. Entonces acá abajo también tenemos la forma correcta. Bien, entonces con esto hemos finalizado esta clase. Vamos a tener una tarea. Yo me imagino, estoy casi segura que no tienen esta cara, ¿verdad? Sino que tienen así una carita de felicidad. Y la tarea va a consistir en investigar la clasificación taxonómica del tomate y la papa. Y al final de esa clasificación van a escribir el nombre científico de cada una de ellas. Acuérdense que cuando me refiero a clasificación taxonómica es que van a empezar desde el dominio, el reino y todos esos taxones que veíamos, al menos los que encuentren, porque a veces es un poco difícil ya cuando uno se pone a buscar encontrar todos los taxones, pero al menos la mayor cantidad que encuentren. Por lo menos el más grande que es el dominio, el más pequeño que es la especie, esos deben estar. Y finalmente van a poner el nombre científico de cada uno de estos, tanto para el tomate como para la papa.
Entonces, con esto, chicos, concluimos la clase del día de hoy. Pórtense muy bien, traten de no salir de casa si no es necesario y cuídense mucho.